Muy bien, seguimos en Somos Debate esta noche con más temas de actualidad. Bueno, el campo ha sido una vez más protagonista, si ustedes lo prefieren, objetivo, ¿no?, de algunas de las medidas del gobierno. En esto de buscar el rescate de los dólares, de buscar la exportación, ha inclinado su mirada al campo el gobierno, y no precisamente para darle una mano, para decirle, muchachos, produzcan y vendan, sino para retener, ¿no? Vuelven las retenciones y bueno, y en este contexto la idea es charlar un poquito con los hombres de campo. Esto ha caído muy mal en algunos ámbitos, más allá de la voluntad de diálogo que siempre ha tenido el campo con el gobierno y bueno, y con las fuerzas productivas del país, ¿no? Hugo Iturraspe, vicepresidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, está con nosotros esta noche y con él vamos a hablar de un poquito de todos estos temas, ¿no?, que afligen al campo. ¿Cómo estamos, Hugo? Gracias por venir. Bien, Carlos, bien. Gracias por venir. No, al contrario, muchas gracias a vos por invitarnos. Bueno, fíjate que si hay una de las medidas que ya pensábamos nosotros que no volvían al ruedo otra vez, es lo de las retenciones, porque lo primero que hizo este gobierno al asumir fue sacar las retenciones al campo, como lo había prometido en la campaña electoral el presidente. Así que, pero después de pasado estos 2 años, ya entrado aquí en el 2018, empezamos a notar las presiones que se iban produciendo en el gobierno de parte de varios ministerios. Creo que el presidente ha estado bastante presionado para que vuelvan otra vez las retenciones al sector productivo. Ya nosotros nos estábamos, no lo queríamos quizás reconocer, pero veíamos que los reclamos se estaban haciendo cada vez más fuertes. Se disimulaban en algunos de ellos, pero bueno, hasta que llegó el día en que tuvimos la vuelta de las retenciones. No cae bien por el sentido de que el campo, si se quiere, también le dio el apoyo necesario al presidente. Cuando él le saca la retención, el campo se siente de alguna manera en deuda y trata de sembrar y de ponerle todo lo posible para que este gobierno pudiera tener los dólares necesarios para poder enfrentar esta situación que estamos viendo ahora. Bueno, no sucedió esto, en el medio hubo esta sequía, te diría que fue lo más grave, porque el 16 y 17 la pasó, hubo una buena producción, se recompuso la economía regional, la venta de maquinarias y tractores anduvo bien, pero en esta cosecha 17-18, la sequía fue fatal. Después de 40 años no sucedía una sequía de tal magnitud. Bueno, eso fue lo que creo que aceleró al gobierno nacional la necesidad de recurrir a las retenciones, porque se quedó sin el oxígeno que le iba a dar la cosecha gruesa. Claro, llama la atención, ¿no?, que luego el ministro Echeverri, que es un hombre vinculado a la actividad agropecuaria, haya tenido que llevar adelante esta medida y firmar inclusive los decretos, ¿no? Sí. Los decretos presidenciales. Pero bueno, ¿cuál ha sido la explicación que han recibido los hombres de campo del ministro Echeverri? Bueno, mira, nosotros no hemos tenido una comunicación directa con el ministro, todas son trascendidos. El ministro en estos 2 o 3 días ha estado a full, tiene algunos inconvenientes más, pero el campo siempre en este momento, en este contexto, cuando vemos la gravedad de la situación de emergencia, por llamarlo así como lo llamó el presidente, a la República, creemos que no podemos estar afuera de colaborar con lo que nosotros hacemos y con parte de lo que también de nuestro trabajo y nuestras ganancias, porque la situación social y económica y política, y rescato más en todo sentido, la social, es preocupante. Entonces, en un contexto que estamos viviendo el día a día, tenemos que tomar las cosas, por supuesto que a nadie le gusta que le quiten lo que le han dado, pero sí tenemos que ponerle el hombro en estos momentos a esto de la nueva imposición de retenciones, y lo que vemos es que ojalá en este contexto de corto plazo, te diría que se habla de una cosecha muy buena de trigo, una cosecha fina, donde nunca hemos tenido una cantidad de hectáreas sembradas como la que se ha hecho este año, así que se prevé una cosecha récord de trigo. Creo que eso es lo que se está hablando dentro de 4 o 5 meses, el oxígeno que va a tener el gobierno, pero hay que llegar hasta más enero y febrero para poder... Muchos representantes de las fuerzas productivas en la Argentina
hacen hincapié en esta cuestión del dólar. ¿Por qué? Porque dicen que los insumos dolarizados han tenido un aumento exponencial, que se ha ido todo de las manos y que en estas condiciones es muy difícil competir con un dólar en estos valores. ¿Al campo esto del dólar alto lo favorece, lo desfavorece? ¿Cuál es la situación para todos aquellos que utilizan todos los insumos, semillas, todo lo que viene a valor dólar, ¿no? No, el dólar alto lo favorece de alguna medida, por más que el 80% de los insumos que se maneja el hombre de campo y sobre todo el agricultor, en mayor medida que las demás actividades, es en dólar, está todo dolarizado. Pero para el campo en general el dólar alto le permite más competitividad. Con todo lo que podemos hablar, con las imposiciones de las retenciones, con todo, por supuesto, no era lo mismo producir sin retenciones que producir con retenciones. Y encima en un contexto donde los granos estaban adquiriendo también un buen nivel de precios a nivel mundial. Pero es preferible un dólar alto que un dólar bajo. Y este tema de las retenciones, bueno, el decreto hace referencia a los 4 pesos por dólar, sí, hace referencia a un 13%, algunos hablan de un 14%, 13, 14%. ¿Esto cómo impacta respecto a la situación anterior o de las retenciones que anteriormente había impuesto el otro gobierno, ¿no? ¿Cómo están ustedes parados frente a este fenómeno? Bueno, nunca va a llegar a impactar como hubiera sido de no haber salido en el campo a pelear la 125. Eso eran unas retenciones de arriba de un 45%, y móviles para colmo. O sea que también, en este sentido, nosotros acá partimos. La soja, este mes que justo imponen lo de las retenciones, estaba en un valor del 23%, porque no es ya el campo hace 2 años atrás, a raíz de esta cantidad de pobreza que se conoció cuando asume este gobierno, que habla de un contexto de 13 millones de pobres, al campo le retuvieron la quita de la soja, que era la única que seguía manteniendo las retenciones. Entonces ahora del 23 basaron todo al 18 en la parte de oleaginosa, lo que es la soja. A partir de ahí nos ponen un peso o sea, 4 pesos por dólar. O sea que, por decirte, si supongamos que el dólar tendría que quedar en lo que se hablaba, de un 36%, los que dicen los economistas, un dólar de 36 pesos, quiero decir, un dólar de 37 pesos, nosotros estaríamos con una retención de un 28, 27, 29%. O sea que sigue siendo alto. Lo que pasa que también en este caso ha sido más amplia la imposición a las retenciones, porque han abarcado también a otros sectores de la producción, a la industria en este caso y a todo lo demás. O sea que no ha sido el campo solo en este momento el que ha caído en esta primera volteada. Hugo, uno se pregunta, ¿no? Mirando los distintos sectores del campo, la lechería, la agricultura y la ganadería, de estos 3 sectores que llamémosle de la producción primaria esenciales, ¿cuáles han sido los más impactados por esta cuestión de la crisis? El tambo ya venía mal, El tambo venía mal, bueno, yo creo que es la agricultura. ¿La agricultura? Para mí la agricultura es la que está más dolarizada. Y la agricultura vende en pesos, vende su producción en pesos, ¿no es cierto? Pero los insumos son en dólares. Entonces, por eso es que el productor, que es muy celoso en guardar soja, que es donde a veces recibe las críticas de la gente, se posiciona en soja porque es su moneda de cambio, porque tiene que a los 6 meses volver a sembrar y tiene que volver otra vez, mientras tanto, a seguir manteniendo sus campos alquilados, sus maquinarias, sus productos para consumo otra vez. Entonces, no puede vender anticipado en pesos en un país con este contexto que tenemos, que nunca vamos a ver dónde vamos a terminar. Entonces, de esa manera el productor se posiciona en dólar. Y así está más o menos contemplando que la situación no lo deje en la calle. Y una pregunta por otra cosa, que parece mentira, ¿no? Pero a veces es un factor decisivo. El hombre de campo trabaja, lo hace con entusiasmo, lo hace con ganas, lo hace mirando siempre el futuro. ¿Cómo está el ánimo de los hombres de campo mirándolo desde la rural en función de todo esto que está pasando? Porque a veces muchos hombres de campo dicen, no, basta, bajo los brazos, vendo, alquilo, me voy a la ciudad, me dedico a otra cosa, yo no puedo perder tiempo con esto. ¿Cómo está ese ánimo en la idea de seguir produciendo o decir, bueno, basta, levanto y a otra cosa, muchachos, basta de sufrir? Vos sabés que
que pasa algo realmente, yo creo que ha habido un cambio también en los productores, la gente del campo. La producción agropecuaria por lo general es una producción familiar. Al ser una producción familiar, los hijos también de esos mismos productores son los que están hoy agarrando, o los jóvenes están agarrando la administración de las producciones. Son todos muchachos ya profesionales, capacitados que por supuesto están viendo el contexto que les toca vivir, pero mucho más preparados a veces que sus padres o que sus antecesores, por el momento que les ha tocado vivir y después viendo tanto sacrificio que ha venido haciendo siempre el hombre de campo, que siempre ha sido el hombre de batalla en toda la política, si se quiere, en todos los gobiernos de este país. Eso fue lo que nos permitió duplicar o triplicar las producciones en todo sentido. Y esa creatividad que tienen estos jóvenes, estos productores jóvenes, por llamarle de alguna manera, y con la experiencia de sus padres, porque con la experiencia y la sabiduría y el conocimiento científico, porque hoy es todo conocimiento, la tecnología que se está implementando en las explotaciones, es lo que te permite hacerle frente a estos complejos realmente que se te presentan y que gracias a veces al conocimiento, la creatividad de esos productores les permite seguir produciendo, ¿cómo te voy a decir? Y seguir enfrentando estas anomalías que a veces se te presentan, pero creo que la gente ya se ha creado y la empresa familiar la cuida y aparte quiere lo que está haciendo desde toda la vida. Es algo que pasa que en ese caso como los tamberos. Vos ves que los litros te van aumentando, es la vaca que compraste que se va, cada vez te da más leche, y bueno, y ese es el contexto que vemos, que en ese sentido no se está produciendo un éxodo como se tendría que haber producido o se produjo años pasados. Días pasados yo lo escuchaba al titular de Coninagro, a Carlos Yanisotto, a nivel nacional, que él decía que, bueno, que ha caído muy mal en el seno de las cooperativas toda esta situación que se está dando en la economía argentina, pero que ellos piensan seguir dialogando con el gobierno, quieren seguir en un diálogo que sea fructífero, que lleve a soluciones, ¿no? Una actitud, yo diría, madura, constructiva, ¿no?, de las cooperativas. Este mismo ánimo en el ámbito de las rurales y en confederaciones rurales está. Carlos, el diálogo nunca debe cortarse. Es fundamental en un país como civilizado y es la parte más importante seguir dialogando. Estas imposiciones de las retenciones dicen que son hasta el 2020. Es difícil de creer porque primero no sabemos quién va a seguir gobernando y después sabemos que acá todos los impuestos que se ponen duran para siempre. Pero bueno, esperemos que esto se resuelva, todos queremos lo mejor en este contexto tan complejo que está viviendo el país. Y el campo va a seguir apoyando, va a seguir trabajando. Nosotros no podemos dejar de ordeñar, las vacas siguen pariendo, los tractores hay que hacerlos funcionar, así que el campo va a seguir a pesar de todas estas medidas que a veces, por decirlo de una manera, te golpean fuerte, te desaniman, porque ya estábamos creídos que esto no volvíamos a lo de antes, pero bueno, es lo que nos toca vivir y tenemos que enfrentarlo como lo hemos hecho siempre. El año 2000, bueno, usted lo termina de decir, ¿no? El año 2019 es un año electoral y lógicamente la alternativa de un año electoral por delante genera incertidumbre. No se sabe quién va a ganar las elecciones, no se sabe cuál va a ser la política que va a llevar adelante, no se sabe en materia económica cuál va a ser la situación el año que viene, porque en rigor de verdad nadie puede adivinar qué va a pasar con la economía de acá a una semana, menos a un año. Pero en este contexto, ¿cómo el hombre de campo vive esta situación de... sí, realmente de incertidumbre, de imprevisibilidad, si se quiere, ¿no? Por supuesto que tiene sus dudas, pero el hombre de campo tiene una mentalidad conservadora. Entonces, todos estos problemas que se le vean presentando, ya los conocemos, ya sabemos, no es la primera vez, no te olvides que también salimos de 12 años de un gobierno kirchnerista que no nos permitió exportar 1 kilo de carne prácticamente. La Argentina pasó de 600, 700 mil toneladas a 60 mil. Hoy ya estamos recuperando, estamos en 150 mil vías, 400 mil toneladas. Eso es lo que te quería decir, las perspectivas cárnicas son muy buenas para el país. Entonces, hoy ya los productores también ponen los huevos en varias canastas, sobre todo el agricultor y el ganadero. Hacen una explotación quizás muchas veces complementaria,
porque están acostumbrados a estos reveses que se nos presentan permanentemente por los cambios de política. El mundo va en ese camino. El mundo cada vez, los países estos emergentes y sobre todo los asiáticos, a medida que la clase se va incorporando más clase media en su sociedad, quieren vivir mejor. Nosotros, gracias a Dios, tenemos todavía, a pesar de no exportar todos nuestros productos con valor agregado, y todavía nos sirven los productos primarios. Y bueno, y en ese contexto estamos cada vez recibiendo más inversiones en el sentido de parte de la carne, que quieren venir a comprarnos cada vez más carne, los japoneses, los americanos. Claro, ahí va la pregunta, ¿no? En este contexto anterior que usted estaba describiendo, Hugo, se habían perdido muchos mercados. La Argentina perdió muchos mercados, resignó posiciones. Inclusive había países que tradicionalmente al lado de la Argentina no exportaban. Paraguay no exportaba, Uruguay no exportaba. Resulta que ahora Paraguay adelante de la Argentina, Uruguay adelante de la Argentina, exportando cuando realmente las carnes argentinas fueron la vedette en todo el mundo. ¿Cómo se recuperan esos mercados? Bueno, porque esto no es... A ver, perder un mercado es una cuestión de una semana. Ganar un mercado es una cuestión de años. Entonces uno piensa en todo esto también, ¿no? Bueno, así es, como vos lo decís. Uruguay siempre hizo las cosas bastante prolijas en respecto al manejo de sus cortes. Entonces, dentro de su población se sabían que había corte, que había que exportarlo, y si los querían comer sus ciudadanos tenían que pagarlo más caro. Los paraguayos, en cambio, que venían atrasados, aprovecharon la coyuntura que estaba pasando la Argentina, y muchos argentinos, igual que les favoreció irse a trabajar allá al Paraguay por las facilidades que se les daba, así que fueron uno de los promotores del desarrollo de la ganadería paraguaya, lo mismo que de la parte agrícola en el Uruguay, a raíz de que la Argentina se achicó al mundo. Fíjate que con respecto a la cuota Hilton, que es la cuota que nos lleva la Comunidad Europea, donde en Europa nos llevan el novillo pesado, que es de donde se le puede sacar el bife argentino de 400 o 500 gramos, que es la especialidad de esos cortes. Nunca desde el gobierno pasado pudimos completar los 28.000 toneladas. Imposible. O sea que perdimos parte del mercado europeo, y parte de los argentinos que tenían allá sus parrillas o sus comedores, no los pudimos cumplir. Y eso nos costó muchísimo trabajo volver a recuperar, porque esos son los cortes más caros. Así que... los llamados cuartos delanteros. Los llamados cuartos traseros. El cuarto delantero, fíjate, pero qué buena contemplación, cómo se encaja, que los que quieren los cuartos delanteros son justamente los americanos. O sea que a nosotros nos viene muy bien que los cuartos traseros los mandamos a la Comunidad Económica Europea y los delanteros a los norteamericanos. También, y aprovechar la cuota 481. Bueno, lo último, Hugo, porque se nos va el tiempo, se nos agota el tiempo. Censo Nacional Agropecuario, es lo que viene. Sí. Bueno, esto yo creo que es importante, es para saber también quién está en el campo, cómo se trabaja, en qué condiciones está la población rural, qué cantidad de tecnología hay en los campos. Y bueno, qué cantidad de vacas tenemos, qué cantidad de personal trabaja, qué parte de apoyo en la parte sanitaria, cómo están las partes genéticas, o sea, el censo es buenísimo y se necesita para saber dónde estamos parados. Así que esto hacía falta, era muy importante que lo volamos. El último de los censos creo que hace 20 años. Me parece que se hizo, que fue un censo también. En ese sentido sí creo que va a dar quizás un achicamiento en la población rural, porque se ha trasladado de los campos a los pueblos. Y eso es de las faltas que nos perjudicó, fue la cierre de tambo. El tambero es una de las familias que vive los 365 días del campo. En el campo mismo. Sí, por una necesidad de la actividad. Por una necesidad de la actividad. Tiene esa característica. Que es buena característica. Y sobre todo que lo bueno, por eso es bueno que la gente vuelva al campo, para que esos hijos aprendan de los padres. ¿Qué es lo que está faltando hoy? Hay un desconocimiento en la mano de obra rural, porque como están todos viviendo en los pueblos, no tienen de dónde aprender. Cuando esas familias estaban establecidas en el campo, salían con los padres al campo a recorrer, o les mostraban cómo se hacía tal y tal trabajo, y ya se iban trasladando de padres a hijos el conocimiento del trabajo. Hugo, ha sido un gran gusto conversar con usted sobre todos estos temas, sobre todo porque
representa un sector muy dinámico de la economía, que es el campo, y además para tener una actualización de cómo está la situación, cómo está el ánimo de los productores frente a una coyuntura económica que es muy delicada del país y que evidentemente desde el campo puede comenzar a tener solución a algunos problemas, de los cuales todos los argentinos estamos padeciendo hoy por hoy, ¿no? Nosotros decimos siempre que cuando sufre la actividad primaria, cuando sufre el campo, al poco tiempo empezamos a sufrir nosotros. Claro, y por eso te digo, esta falta de dólares que León le incorporó en la cosecha pasada, me parece que es lo que le ayudó a reventar en estos momentos. Gracias, Hugo. Muchas gracias a vos. Bueno, con Hugo Iturraspe, vicepresidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, estamos cerrando este bloque de Somos Debate. Hay más temas, tenemos más invitados, los vamos a compartir con todos ustedes tras la pausa.